Espectacular es la palabra del Cordero de Dios que dejó en este libro llamado la Biblia, que es la palabra de Dios, donde se reveló a sí mismo. Me encuentro específicamente en el libro de San Mateo capítulo 19, versículo 16, que le voy a llevar la predicación de inmediato con el tema El joven rico. Para entonces pido la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor, y la Escritura de Dios dice de la siguiente manera: escucha lo que dijo el joven rico al maestro de Galilea. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? De esta manera hacía la declaración el joven rico a nuestro Señor Jesucristo. Y el Cordero de Dios le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Bendito Dios. Requisito fundamental que da a conocer el Cordero de Dios a través de la Escritura y el Espíritu Santo de Dios revelándonos, aleluya, de esta manera. Bendito Señor. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Bendito Señor. Preste atención, apreciado amigo, por favor, a los requisitos que va a continuación a decir la Escritura de Dios. Escucha esto. Le dijo: ¿cuál es? Ujú. El joven rico le dijo al Cordero de Dios: ¿cuál es? Y Jesús dijo: no matarás. Uno, no adulterarás. Dos, no hurtarás. Tres, no dirás falsos testimonios. Cuatro, aleluya, bendito Dios, honra a tu padre y a tu madre. Cinco, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Seis, mire usted, declaró así, de esta manera, los mandamientos de Dios, ujú, al joven rico. El Cordero de Dios estuvo de inmediato dándole a conocer los mandamientos de nuestro Dios. El joven rico le dijo al Cordero de Dios: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bendito Señor. Obviamente, él mismo está diciendo que él lo ha guardado desde su juventud, pero algo le faltaba. En su corazón faltaba algo para completar. Ujú. Bendito Señor. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta, maestro de Galilea? El Cordero de Dios le dijo al joven rico: si quieres ser perfecto, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. El Cordero de Dios le dio una orden al joven rico y le dijo: vende todo lo que tienes, porque eso te está perjudicando. Y luego que hayas vendido, dale a los pobres. Luego que haya acabado de hacer todo lo que te he mandado a hacer, te vienes inmediatamente y me sigues. Aleluya, gloria a Dios. Eso quiere decir que a este joven necesitaba de Dios para que le administre su vida, que es mucho más interesante que las riquezas. Porque el Señor nos quiere decir que las riquezas
le estaba deteniendo a este joven rico para buscar a Dios. Y que las riquezas, este joven lo tenía como un Dios. Y como usted se dará cuenta, el hombre no puede tener dos señores, porque amará al uno y despreciará al otro. Bien te decides por el uno y dejarás el otro. Tendrás que despreciar al otro. Y ahí estaba el problema de este joven rico. Hoy por hoy sucede lo mismo con las personas naturales de esta vida secular. Por las cosas materiales, dejamos de pensar en Dios. Mire qué importante es esto que nos da a conocer el Señor Dios Todopoderoso. Tremendo, ¿no? Qué importante es todo esto. Aleluya, gloria a Dios. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Aquí nos damos cuenta a través de la escritura que más importante es Dios que las cosas materiales. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Era totalmente rico. En esta vida secular, se oye por ahí, era totalmente millonario. Y ahora ahí estaba el problema. ¿Cómo nos deshacemos de toda esa riqueza? Fíjese usted que el orgullo del hombre hoy por hoy es ser millonario. Y el que es millonario, a los cuatro vientos, grita y dice, soy millonario. Bendito Dios santo. ¿De qué te vale eso? ¿De qué le vale al hombre que ganara el mundo entero si su alma pereciera? Bendito Dios. Es una locura pensar de esa manera el hombre. Es mejor que ni lo pienses. Mejor pensar en esto, que hay que adorarle y amarlo al Dios que nos dio la vida. Santo Sabalaba arriba. Sasa, aleluya. Bendito Cordero de Dios. Espectacular la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Miren, entonces el Cordero de Dios dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Usted se da cuenta lo que está diciendo el Cordero de Dios aquí? Pues imagínese usted, si yo me pongo a pensar que un camello va a pasar por un hueco de una aguja y que el Señor Jesucristo dice que más fácil es eso. Y si yo hago un stop y medito y me pongo a pensar lo que acaba de decir el Cordero de Dios a través de la Escritura,
sobre el asunto de que un camello pase por un agujero de una aguja, es imposible. Pero para Dios, aleluya, es fácil. Y luego dice que entrar un rico en el reino de Dios. Dios da este argumento bíblico de esta manera para que nosotros, los hombres, nos pongamos a meditarlo. La meditación es dulce en el Señor. Esta tarea que deja el Cordero de Dios al hombre que se ha dado cita a leer la escritura de él, pues sabe el maestro de Galilea que nosotros nos vamos a quedar con esa inquietud, que vamos a estarlo pensando y pensando y pensando cómo es el asunto de que un camello pase por un agujero, por un hueco de una aguja, que más fácil es eso que un rico entre en el reino de Dios. El Cordero de Dios saca la sabiduría, el entendimiento, estratosféricamente. Es que el conocimiento del Cordero de Dios traspasa todos los poderes de este mundo. Es de gran impacto cuando nuestro Señor Jesucristo abre su boca y lo pregona, lo anuncia, su bendita palabra, como es el Evangelio que nos dejó el maestro de Galilea. Es que es espectacular y muy interesante, porque tiene estos sazones. Y al hombre que le interese aprender de toda palabra que sale de la boca de Dios, pues sabe que el hombre se constituirá en un sabio, porque Dios lo hace sabio al hombre. Bendito Señor. Interesante, oiga esto, por favor. Y ahora va a ver lo que va a pasar con los discípulos. Mire lo que dice la Escritura de Dios. Sorprendentemente, esto es espectacular, oiga. Sus discípulos, o sea, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, oyendo esto, mire, estaban escuchando lo que nuestro Señor Jesucristo le decía al joven rico, que por cierto, no nos da el nombre de aquel joven, solo lo llama el joven rico. El Cordero de Dios sabrá por qué lo ha hecho así. Muy bien, maestro de Galilea. Bendito Señor. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera. Lógicamente, pues por favor. Es que esto es espectacular. Bien dijo el Cordero de Dios: yo no soy de este mundo, yo soy de arriba. Eso quiere decir que estaba diciendo el Señor que Él era el Dios que hizo este gran universo espectacular, impresionante e impactante. Santo Samalabarriba, Sasa, aleluya, bendito Cordero de Dios.
Bendito Señor. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, en gran manera, en gran manera. Esto era estratosférico, escucharle este diálogo que tenía nuestro Señor Jesucristo, aleluya, con el joven rico. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Ahora, pues imagínense, yo me pongo a pensar y los discípulos se pusieron a pensar cómo es posible que un camello pase por un hueco de una aguja y que Dios lo ve más fácil eso que entre un rico al reino de los cielos. Es que esto es de otro mundo, bien dijo el Señor Jesús. Pues, aleluya, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, como que se detuvo el Cordero de Dios por un momento, dejó de conversar con el joven rico y proyectó su mirada a sus discípulos. Aleluya, bendito Señor. Y mirándolos, el Cordero de Dios les dijo a sus discípulos: para los hombres esto es imposible. ¿Sabe a qué se refiere, no? Al camello que pase por el hueco de una aguja. Para Dios es fácil, muy fácil. Y que un rico entre al reino de los cielos. Y que un rico se deshaga de sus riquezas. Eso Dios lo ve al hombre rico muy difícil que el hombre lo realice. Eso quiere decir que el hombre está muy apegado a sus riquezas, que lo tiene como que si fuera su Dios. Eso quiere decir que el hombre ha cambiado a Dios por las riquezas. ¿Se da cuenta usted? Discúlpeme el término, le voy a decir un poco fuerte. Eso será lo más estúpido que pueda hacer un hombre. Yo le aconsejo a usted no lo haga. Si está escuchando usted esta predicación, por favor, ponga atención, medite, haga un stop y trate de que Dios le ayude a progresar en el Señor. Bendito Señor. Gloria y más gloria para el Cordero de Dios. Y mirándoles, Jesús le dijo a sus discípulos: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bendito Dios. Qué fácil la contestación del Cordero de Dios. Mire usted. Tiene palabras disponibles a cada milímetro de segundo. Nuestro Señor Jesucristo. Recuerde usted que Él se enfrentó con los magistrados, los líderes religiosos en la nación de Israel. Y ellos se quedaban asombrados. Ellos decían: ¿de dónde saca tanta sabiduría este hombre? Porque el Cordero de Dios tenía mucha más sabiduría que ellos. Es que imagínese usted, por algo es Dios, pues. ¿Qué hombre puede ganarle a Dios en sabiduría? Es totalmente imposible. Es imposible, imposible.
imposible. Y como los líderes religiosos estaban ciegos, pues mire usted, ni se daban cuenta que estaban escuchando al mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y su plenitud. Santo Samalabarriba, Sasa, aleluya. Bendito Cordero de Dios. Y mirándolos, Jesús les dijo a sus discípulos: para los hombres esto es imposible. Esto es imposible, dijo el Señor. ¿Qué cosa? Que un camello pase por un hueco de una aguja. Mas para Dios todo es posible. Fíjese usted, nuevamente se lo recalco y se lo digo, preste atención, apreciado amigo, que para Dios es más fácil que pase un camello por un hueco de una aguja que un millonario, un rico, entre en el reino de Dios. Eso quiere decir. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, mire, el apóstol Pedro nos da a conocer la escritura de Dios que siempre él hacía preguntas al Cordero de Dios. Esto quiere decir que a Pedro sí le interesaba saber la palabra de Dios. Como a todos nosotros. A mí me interesa aprender, madurar, crecer en el Señor. Pero para eso tengo que prestar atención. Para eso, respetable audiencia, creación de Dios, pueblo de Dios, apreciado amigo, tenemos que prestar atención. Bendito Dios. Santo es el Señor. Escucha esto. Escucha esto, por favor. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Interesante, ¿no? La pregunta que hace el apóstol Pedro a su maestro, al Cordero de Dios. Muy interesante. Mire, eso hace notar la escritura de Dios que el apóstol Pedro estaba lleno de sabiduría y de entendimiento de Dios para que haga este tipo de pregunta. No es una pregunta cualquiera. Interesante, Pedro, lo que tú has hecho con tu maestro al realizar esta pregunta que es muy importante. Bendito Dios. Mire, y es un ejemplo clarísimo a seguir nosotros también que somos discípulos del Señor, para estar atentos, para preguntarle al Cordero de Dios. ¿Y cómo le vamos a preguntar? A través de la Escritura y con el Espíritu Santo del Señor. Algo que no entendamos, Dios está presto para enseñarnos. Aleluya, bendito Señor. Interesante es el libro de Dios. Interesante. Interesante. El libro de Dios es la guía del hombre para que circule en esta tierra. Interesante el apóstol Pedro cómo le hizo esta pregunta al Cordero de Dios, a su maestro, a nuestro maestro de Galilea. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Bendito Dios. Se puso el apóstol Pedro en onda al escuchar todo lo que le venía diciendo el Cordero de Dios al joven rico. Porque de ahí se produce todo esto.
Y Jesús le dijo al apóstol Pedro, escucha, y a los discípulos, de cierto os digo, dice él, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Semejante bendición que le anuncia el Cordero de Dios al apóstol Pedro y al resto de sus discípulos. Mire lo que es ser obediente a Dios y hacer la voluntad de Dios, pues uno sale favorecido. En este caso, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo de aquel en tiempo. Fíjese usted, hoy por hoy es lo mismo. Nosotros también somos discípulos del Señor y esto también nos pertenece a nosotros. Esta bendición. Todo aquel discípulo que haga la obediencia, aleluya, haga la voluntad de Dios, de seguro que tendremos bendición de parte de Dios. Eso estoy seguro, porque Dios no falla. Dios es fiel. Y aquí lo está diciendo la Escritura de Dios, porque Dios no tiene necesidad de mentir a nadie. Y cualquiera que haya dejado, aquí va el asunto del Cordero de Dios. Escucha esto. Aquí va la precisión absoluta de la contestación a la pregunta que le hizo el apóstol Pedro a su maestro, a nuestro maestro, al maestro de Galilea. Escucha esto. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos, tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto acababa de decirles a sus discípulos y específicamente aquel discípulo que le hizo la pregunta, el apóstol Pedro. Y déjame decirte que esto estaba escuchando el joven rico. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, y cualquiera que haya dejado casas, estaba escuchando el joven rico, porque la Escritura de Dios describe atentamente que este joven tenía muchas posiciones. Es que no solamente era rico, sino que era millonario. Bendito Dios. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más. Esa cantidad que anuncia Dios, de 100 veces más, usted se imagina, a la proporción que tenía el joven rico, aleluya, gloria a Dios, la cantidad inmensa que tenía de las posiciones, el joven rico, al dejar todo eso, le estaba diciendo el Cordero de Dios que iba a recibir 100 veces más de lo que él poseía. 100 veces más de cualquier persona que de lo que posee. Por seguirle al Cordero de Dios. Santo Samalaba arriba. Sasa, aleluya. Bendito Cordero de Dios. 100 veces más y heredará la vida eterna. Doble bendición. 100 veces más y heredará la vida eterna.
¿Y dónde cree que le va a dar las 100 veces más del Señor y la vida eterna? ¿Mm? En su reino. Oiga, esto sí que es fascinante. Estratosférico esto, bendito Dios. Pero muchos primero serán postreros. Y postreros primero. Como que está diciendo el Señor, esto hay que tener paciencia. Primero me demostráis de que en verdad me amas, guardando los mandamientos y haciendo la voluntad de Dios, pues recibiréis, 100 veces más. Y para cerrar con broche de oro, la vida eterna. Eso quiere decir que tú vas a vivir, le dice el Cordero de Dios, conmigo por toda la eternidad. ¿Usted se da cuenta, usted, apreciado amigo? Por favor, respetable audiencia, creación de Dios, pueblo de Dios, todo lo que Dios ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo, bendito Señor. Oiga, ¿y por qué no le prestamos atención a Dios por todo esto, lo que está dando estas bendiciones? ¿Por qué no le prestamos atención? Estamos embelesados en este mundo. Todo lo que nos ofrece este mundo queremos. Cuando Dios está ofreciendo cosas mejores de lo que hay en este mundo. Y recuerde que el Cordero de Dios dijo que Él da testimonio de este mundo que sus obras son malas. ¿Se da cuenta usted cómo es el asunto? Pues mire, hay que darse prisa en busca del Maestro de Galilea. ¿Para qué? Para recibir estas grandes bendiciones. Mire usted. Y todo esto estaba escuchando el joven rico. Todo esto estaba escuchando atentamente también él. Pero la escritura de Dios dice que cuando él se dio media vuelta y se fue a su casa, se fue triste. Porque tenía muchas posiciones, tenía mucha lana, muchos dólares, muchos euros. Pero lo que ofrece el Cordero de Dios es mucho más grande que eso. ¿Qué le parece, apreciado amigo, esto? Interesante, impresionante e impactante lo que dice el Señor. Ahora nos quedó bien claro que es mejor tener en primer lugar al Señor Dios Todopoderoso. En primer lugar, primerito, en nuestro corazón. El resto viene tras de Dios. Viene por añadidura, como Él lo dijo. Pero lo seguro de lo seguro es nuestro Dios. Es mucho más interesante que cualquier otra cosa que ofrezca este mundo. Yo no lo cambio a Dios por las cosas que me ofrece este mundo, ni de broma. Gloria a Dios para el Maestro de Galilea. Interesante esta predicación que lo realizó el Cordero de Dios en la nación de Israel, específicamente en Jerusalén. Sabemos perfectamente que nuestros hermanos judíos se quedaban atónitos, anonadados, con la boca abierta, los pelos de punta, escuchando el mensaje del cielo que traía
nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo, Dios en la tierra de la nación de Israel. Dios juntamente con nuestros hermanos judíos. Brillante oportunidad que tuvieron nuestros hermanos judíos de conocerlo al mismísimo Dios que hizo este espectacular e impresionante universo. ¡Qué vocación del Cordero de Dios, oiga! Yo me quedo con la boca abierta, de verdad. Gracias, Señor. Padre querido, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por esta enseñanza, de verdad, Señor. Estratosférica, espectacular, impresionante e impactante. Me quedo anonadado, me quedo helado, con la boca abierta, los pelos de punta, Señor. Eres de gran impacto, Cordero de Dios. Eres mi motivación de vivir, Señor. Muchas gracias por esta sabiduría, por este entendimiento, Señor. De verdad, Señor. Gracias, gracias y muchas gracias. Amén, amén, amén. Lluvia de bendiciones para Sudamérica, lluvia de bendiciones para Centroamérica, lluvia de bendiciones para Norteamérica, lluvia de bendiciones para el continente latinoamericano, lluvia de bendiciones para el continente europeo, lluvia de bendiciones para el continente africano, lluvia de bendiciones para el continente asiático, lluvia de bendiciones para el polo norte, polo sur, lluvia de bendiciones para los 5 continentes, lluvia de bendiciones para la creación de Dios. Y la gloria es del Maestro de Galilea por los siglos y por todas las edades. Amén, amén, amén. Gloria a Dios en las alturas.